Hola hermanos, el día de hoy, 19 de febrero del 2020, es miércoles de la sexta semana del tiempo durante el año. En una semana nos queda nada más para comenzar la cuaresma con el miércoles de ceniza. Así que yo les animo, les invito, insisto, disculpen que de repente los pueda cansar con tanta insistencia, pero vale la pena que ya vayamos ubicando qué es lo que vamos a hacer. No podemos estar esperando al miércoles de ceniza para decir, ok, este año voy a hacer esto, este año voy a decir, no, no. Claro, la palabra de Dios nos puede cambiar en el momento que la escuchemos, ¿no? Porque los proyectos de Dios no son los nuestros, pero yo creo que mejor con tiempo vamos dedicando el espacio a esto que será nuestro tiempo cuaresmal. Bien, hoy no tenemos memoria obligatoria, ya lo notaron que esta semana prácticamente no estamos teniendo ninguna memoria obligatoria. El sábado tendremos la cátedra de San Pedro, pero de ahí es una semana bastante ordinaria, es decir, no tenemos nada extraordinario. Claro, la palabra de Dios siempre es extraordinaria. Les voy a hablar hoy de el beato, porque todavía no ha sido canonizado, Joseph Zaplata. Fíjense, es bien simpático porque las biografías siempre reportan eso, ¿no? Era hijo de José y María. Sí, es cierto, así eran. Que eran unos agricultores. Él nace en Yerka, ahí en Polonia, en 1904. Bueno, es un muchacho que con una intención clara de acercarse al Señor, hizo el servicio militar obligatorio. Bueno, lo hizo con bastante tiempo porque si le hubiera tocado durante la Segunda Guerra Mundial, quién sabe, ¿no? Pero él es mártir de la Segunda Guerra Mundial. Terminado su servicio militar obligatorio, entonces ingresa en la congregación de los hermanos del Sagrado Corazón de Jesús. Por eso siempre me llama la atención, ya saben ustedes, mi devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Y entonces, bueno, ahí ingresa a esa orden, a esa congregación. Se dedica durante mucho tiempo en varios lugares, sobre todo en Potsdam, a hacer trabajo pastoral, netamente pastoral, pero cuando Potsdam es tomada por los alemanes en el año 1940, pues entonces pues él es apresado y estará, óigame, ya desde 1940, imagínense ustedes, desde que cae Potsdam, vamos a tenerlo a él pasando de un campo de concentración a otro, hasta que finalmente llega al campo de concentración de Dachau y pues ahí va a morir. Sí, el Papa San Juan Pablo II lo incluyó dentro del grupo de los 108 mártires polacos que él beatificó en 1999. Su martirio es particular porque él de lo que muere es que se da una epidemia de tifoidea, de tifus, ahí en el campo de concentración y él, sabiendo el riesgo que corría, se dedica a atender a los enfermos y va a morir de ello, pues, y muere en febrero, 19 de febrero de 1945. O sea, quedaban apenas unos meses para que ese campo de concentración fuese liberado. Pero ya ven, y a mí lo que me llama la atención es esto, ¿no? O sea, fueron 5 años que él estuvo en un campo de concentración, desde 1940 hasta 1945. Y firme en su fe, manteniendo los testimonios son lindos de todos estos mártires nuestros que en esos campos de concentración, claro, conocemos a los mártires de los campos de concentración más famosos, un Maximiliano María Kolbe, una Santa Teresa Benedicta de la Santa Cruz, Santa Edith Stein, claro, sí, pero vamos, el testimonio de estos hermanos nuestros da mucho, mucho que hablar y nos hace pensar a todos, ¿no? Porque la persecución, lamentablemente, es una realidad que estamos viviendo a diferentes niveles y en todo momento en la iglesia, y además hay demasiados mártires. Ya lo saben, el tema del martirio a mí me viene al corazón siempre. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. El texto del día de hoy del apóstol Santiago, de la carta de Santiago, realmente hay que leerlo con mucho cuidado, porque son unos consejos que nos pueden cambiar la vida, realmente cambiar la vida. Capítulo primero, siempre versículos del 19 al 27. Queridos hermanos, tengan esto presente, que cada uno sea pronto para escuchar y lento para hablar, lento para enojarse, porque la ira del hombre no produce la rectitud que quiere Dios. Arranquen pues de ustedes toda impureza y maldad y acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes y es capaz de salvarlos. Pongan en práctica esa palabra y no se limiten a escucharla engañándose a ustedes mismos, pues quien escucha la palabra y no la pone en práctica se parece a un hombre que se mira la cara en un espejo y después de mirarse se da la media vuelta y al instante se olvida de cómo es. En cambio, el que se concentra en la ley perfecta de la libertad y es constante, no en oírla y olvidarla, sino en ponerla por obra, ese encontrará su felicidad en practicarla. Si alguno cree que es hombre religioso, pero no sabe poner freno a su lengua, él mismo se engaña y su religión no sirve de nada. La religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre consiste en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y en guardarse de este mundo corrompido. Palabra de Dios. Te
Te alabamos, Señor. Bueno, varios elementos, ¿no? Primero, o doble, digamos, de alguna manera, el apóstol nos invita a saber escuchar antes que hablar, porque nuestra lengua muchas veces nos puede perder, y que lo he visto yo tantísimas veces, ¿no? Personas, incluso hermanos míos sacerdotes, que realmente el daño que pueden hacer con comentarios que no tienen ni pies ni cabeza, ¿eh? Personas que no son capaces de ser conscientes de lo que están diciendo y del daño que pueden hacerle concretamente a los fieles, a las personas. Igual, ¿no? El daño que se puede hacer en medio de una familia, por ejemplo. Hay gente que es rapidísima, como dice el texto, para hablar, para juzgar, para criticar o para enojarse o para caer en la ira, ¿no? O sea, es duro esto, ¿no? Y se espera de nosotros, personas que escuchamos la palabra de Dios y sobre todo los que la predicamos, que nuestra actitud frente a los demás no sea cargada de ira. Cuando usted escucha a alguno que predica la palabra de Dios, pero amenaza con que se va a vengar de los que les han hecho daño, entonces, ¿qué tipo de madurez es esta en la fe? Ninguna. O sea, ¿qué tipo de madurez es esa cuando yo me desboco a ver cómo me vengo de lo que yo supongo me han hecho de mal? Por eso, cuidado, la palabra de Dios escuchada y no practicada es motivo de condenación. Pero la palabra escuchada y puesta en práctica, entonces esa es la palabra que da la felicidad. Eso es lo que insiste el apóstol Santiago. Es lógico, ¿no? No podemos ser felices si estamos cargados de maledicencia, si estamos cargados de hablar mal, de criticar, de estar juzgando a los demás. Tenemos que convertirnos. En una semana comienza la cuaresma, pero la conversión no comienza en una semana, comienza hoy, cuando escuchamos esta palabra. Y a mí me encanta la imagen del espejo. ¿Por qué? Porque es claro, la palabra de Dios es para confrontarme, es para descubrirme, es para ver efectivamente si estoy de acuerdo con el proyecto de Dios. Entonces no basta, me miro en el espejo para darme cuenta si estoy bien peinado, si hay alguna mancha en mi cara, para corregirme un poco los anteojos, las gafas, bueno, está bien pues, pero es decir, no puede ser que yo siga confrontándome con la palabra sin cambiar. Y ese es el gran riesgo que podemos correr todos. Insisto, más nosotros sacerdotes, más los que nos toca predicar. El Evangelio de Marcos, cuidado, fíjense bien que vamos a escuchar un texto, es otro signo de eso de curación del Señor Jesús, pero líguenlo a lo que ayer escuchábamos, ¿no? Cuando Jesús les reclama a los discípulos, pues no, hombre, y es que ustedes no tienen ojos para ver. Entonces, teniendo eso presente, lo que escuchamos ayer, ahora, capítulo 8, versículos del 22 al 26 de San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a Betsaida, y enseguida le llevaron a Jesús un ciego y le pedían que lo tocara. Tomándolo de la mano, Jesús lo sacó del pueblo, le puso saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó, ¿ves algo? El ciego, empezando a ver, le dijo, veo a la gente como si fueran árboles que caminan. Jesús le volvió a imponer las manos en los ojos y el hombre comenzó a ver perfectamente bien. Estaba curado y veía con toda claridad. Jesús lo mandó a su casa diciéndole, vete a tu casa y si pasas por el pueblo no se lo digas a nadie. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, una curación por etapas. Bueno, es que hasta el Señor Jesús no puede curarlo de un solo. Es que es una catequesis, o sea, no es solamente la mismísima curación, no el acto de devolverle la vista, sino que hay muchísimo más en esto, ¿no? Piénsenlo, todo el gesto, se lo llevaron. Ah, bueno, hay que ayudar a otros a que lleguen a ver, hay que ayudar a otros a que lleguen a la fe. Entonces, por eso, uno de los impedimentos que a veces causamos nosotros por nuestra manera de proceder es esa, que no somos lo suficientemente maduros como para ayudarle a otro a llegar al Señor. Luego Jesús lo que hace, personaliza el encuentro, se lo lleva fuera del pueblo. Vamos, no es que lo separa de la gente, no, es que le está quitando de todo el mundanal ruido en el que a veces se vive, ¿no? Y el encuentro personal con Cristo es fundamental para que veamos. Claro, por eso es necesario ver con Él a la par, estando con Él para verlo a Él. Y fíjense, agarra saliva y se la pone en los ojos y le pone las manos. Imponer las manos y saliva son imágenes que tienen que ver con el Espíritu Santo, porque en la mentalidad del mundo hebreo, la saliva es lo que articula las palabras. Entonces, para alabar a Dios necesitamos de la saliva, que es, insisto, otro signo del Espíritu Santo. Entonces, le impone las manos, le entrega el don del Espíritu, pues eso es lo que está diciendo el texto, pero es por etapas. El mismo Señor Jesús nos está haciendo ver con este texto, con esta curación,
no nos desesperemos, ¿verdad? Porque es que hay algunos que quisiéramos correr, pues antes de aprender a correr hay que aprender a caminar y antes de aprender a caminar hay que aprender a pararse. Entonces usted va por etapas también. Es lo mismo que en la vida de la gracia. No comenzamos con el bautismo, pero vamos creciendo en la vida sacramental, los signos, la Eucaristía, la confirmación. Es decir, vamos poco a poco, pero no nos desesperemos con tal de que vayamos, ¿no? Con tal de que nos dejemos conducir por el Señor, que Él nos tome de la mano y sea Él el que nos lleve. Y nos dice, y si pasas por el pueblo, bueno, habrá que pasar. A veces, ¿verdad? Vemos a los hombres como árboles que caminan. Bueno, aquí árboles ya de todas maneras con la situación, vayan a leer la querida Amazonía, esta exhortación apostólica del Papa, tan linda, ¿no? Y bueno, no, pues sí, no estamos viendo, más bien nos estamos viendo perder. Y aquí vieran en mi país todo lo que estamos sufriendo, precisamente por la sequía y por la tala, inmisericordia, injusticia y crimen, dice el Papa. Y entonces fíjense, voy a esto, no es esa la imagen, ¿no? Es que empezamos a ver a las personas poco a poco en el camino de la fe, ¿no? Hay confusión todavía. Pues pidámosle al Señor que nos imponga las manos. Que una vez más, poco a poco, yo pensaba, eso es lo que se me vino a la mente, en el sacramento de la reconciliación. Porque cuando me perdonan los pecados, me imponen las manos. El sacerdote me dice, Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de su Hijo, y derramó el Espíritu Santo para el perdón de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. No se preocupen que no voy a seguir porque van a pensar que les estoy dando la absolución. Y yo no les estoy dando la absolución. Esa es la fórmula de absolución, ¿no? Pero ese derramó el Espíritu Santo, pero con la mano. O sea, la mano extendida para ayudarme a entender esto. Entonces, yo cada vez que me reconcilio, cada vez que me acerco al sacramento de la confesión, empiezo a ver con mayor claridad. No le tengamos miedo a este sacramento tampoco. Quiero terminar haciendo una oración muy breve que me encontré para preparar la lección divina, para preparar la escucha de la palabra y para que podamos ver. Entonces me pareció interesantísima para juntar los dos elementos de la primera lectura y del Evangelio. Señor, dame ojos para ver más allá de lo que veo físicamente. Dame ojos para verte caminar a mi lado, para verte obrar con poder en todas las circunstancias de mi vida. Abre los ojos de mi espíritu para conocer tu palabra, entenderla y amarla. Amén. Que Dios les bendiga a todos.